Sí. Ay, dame un café, ¿sí o no? Testimonio de Manuel Antonio Romero recabado por Segovia da los siguientes datos. Evelio Vadillo Martínez es oriundo de Ciudad del Carmen, Campeche, y debe tener en la actualidad cerca de 43 años de edad. Fíjate. Tiene una hermana llamada María Vadillo, viuda de Heredia, y 3 hermanos llamados Rodolfo, Alfonso y Armando. Rodolfo era el general. Rodolfo se encuentra en Ciudad del Carmen, Alfonso en Coatzacoalcos y Armando y María en esa capital. Además, Evelio Vadillo Martínez hizo vida marital con una señora llamada Margarita Gutiérrez y existe un hijo de ambos que debe de tener alrededor de 15 años, que ahora tiene 90. La expulsada señora vive en esta capital con su hijo y es dueña de una miscelánea que se llamaba La Oaxaqueña. Ándale. En la calle Francisco Morazán 349, Colonia Balbuena. Así es, en la Colonia Balbuena. ¿Qué te decía yo? En el año 1935, Evelio Vadillo Martínez era un hombre robusto, de estatura más bien alta que mediana, de pelo rubio ensortijado, era rubio mi padre, ojos azules, ceja poblada, nariz aguileña, boca mediana, labios delgados, cara más bien larga que ancha, espaldas anchas, color blanco tirando a rubio y cuerpo bien proporcionado. Refiere la participación de Vadillo y Romero en la rebelión de la Huertista y su exilio en La Habana a mediados de 1924. ¿Ya oye eso, Omar? Sí. Hizo el bachillerato en Cuba y fueron socios en el Talismán. El Talismán se llamaba la librería. Talismán. Librería en los bajos del Teatro Pairet. El Talismán. En 1927 Manuel Antonio Romero y Vadillo Martínez regresaron a territorio nacional inscribiéndose. Vadillo Martínez en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Se sabe que por influencia de Julio Antonio Mella, compañero de estudios de Vadillo Martínez, este ingresó al Partido Comunista de México, distinguiéndose en Derecho Industrial y en el juicio de amparo, así como en la defensa de algunos presos políticos, con lo que consiguió popularidad y simpatía. O sea que de México se vinieron Vadillo Martínez y Julio Antonio Mella, de México se fueron a Cuba. ¿O allá en Cuba se conocieron? Allá en Cuba se conocieron. Allá en la universidad. Y allá llegaron a estudiar leyes, en Cuba. Allí entraron a la universidad. A Cuba, por eso. A Cuba. Julio Antonio Mella era cubano. Y terminó la universidad allá, en Cuba. En Cuba. Por ahí tengo yo la tesis de Julio Antonio Mella. Pero entonces, ¿por qué se quiso volver a inscribir? ¿A dónde? Mi abuelo aquí, en México, en la Facultad de Leyes. No, repitió, aquí él repitió. Tu abuelo repitió el 5º año de leyes cuando regresó de Rusia. Vadillo Martínez fue secretario legal del Seguir Rojo Internacional. ¿Del qué? Seguir Rojo Internacional. Sí, de la Roja Internacional. Sí, de la Roja Internacional. Sección mexicana. Por sus actividades sindicalistas, Vadillo Martínez tuvo fuerte ascendiente entre los tranviarios metropolitanos. Mi padre controló el sindicato de tranviarios de México, fíjate, Omar. Sí. El sindicato de tranviarios, los tranvías eran el único medio de transporte grande en México desde la época de Porfirio Díaz. Y él manejó al sindicato de tranviarios. Asimismo, Vadillo Martínez concluyó la carrera de abogado en la Facultad de Derecho sin sustentar examen recepcional. ¿Qué? Aquí dice. Concluyó la carrera de abogado en la Facultad de Derecho sin sustentar examen recepcional. Sí, porque tenía que presentar el examen profesional y él, por lo del partido y todo eso, pues tenía miedo que lo detuvieran.
pero él terminó la carrera de Derecho. Menciona que en 1935 fue propuesto para realizar estudios en la Escuela Marxista-Leninista de Moscú, que Vadillo no quería ir, pero que, siendo un hombre disciplinado, aceptó marchar a Rusia. El partido lo propuso. En febrero de 11 de 1935, Vadillo Martínez abandonó esta capital, habiendo sido despedido en la villa de Guadalupe solamente por el señor Anselmo Sánchez Aguilar, actual secretario del Interior del Sindicato Mexicano de Trabajadores, de la industria de bonetería. De los boneteros. ¿Ya sabes cuál es la industria de bonetería? Por los botones, ¿no? No, los que hacen las medias y los calcetines y todo eso, de las mujeres. Y por la señora Margarita Gutiérrez, Anselmo Sánchez considera, según propia expresión, a Vadillo Martínez como a su hermano. Así es. En un barco francés que zarpó de Veracruz del 13 o 14 de febrero de 1935, se embarcó Vadillo Martínez. Se sabe que Vadillo Martínez no iba solo en esta comisión, sino acompañado de otro mexicano también. Ambos salieron con nombre supuesto y parece ser que el señalado Vadillo Martínez fue del Juan Cimbrín o Juan Sebrín. Juan Sebrín. Su acompañante también llevaba el nombre de Juan, sin que se recuerde su apellido. Juan de la Cabada, no. Juan, no me acuerdo. Tengo que buscar. A ver, ¿tu papá de México a Rusia se fue en barco o en avión? Barco. No había aviones. Ay, yo hago una pregunta. Sí, en barco. Pues ya había aviones, ya Evita No, Perón. no. Papá, Evita Perón en avión se fue a Europa. ¿Y de qué años estoy hablando? Ahora, no podemos saber si agarró el avión ahí en Buenos Aires, llegó a un puerto para agarrar el barco que no, hija, se fue de Veracruz, se fue. No, Evita Perón no, papá. Evita Perón fue. Estoy dando un ejemplo. Ajá. Dice, de París envió una tarjeta postal a Anselmo Sánchez el 12 de abril de 1935. La señora Margarita Gutiérrez ha informado que durante un año recibió con intervalos correspondencia de que Vadillo Martínez le enviaba desde Kharkov y Moscú. Sí. También Anselmo Sánchez recibió correspondencia en ese lapso, pero intempestivamente Vadillo Martínez dejó de escribir, sin que desde entonces hayan vuelto a tener noticias de él, ni sus amigos ni familiares. Así es. Entonces, si sus familiares, papás, sus hermanos, sabían que él estaba ya perdido, ¿por qué no hicieron nada por traerlo? Porque no, México no tenía relaciones con Rusia, eran tiempos muy conflictivos. Y estaba la Segunda Guerra. Estaba Stalin, estaban instalando el comunismo en Rusia. Ahora, yo te voy a decir, cuando mataron a los zares salieron de Rusia, espérame, y llega Lenin. Sabemos muy bien que el sucesor de Lenin no iba a ser Stalin, iba a ser Trotsky. La idea de Lenin de su país era otra, que el loco de Stalin la volteó porque quería ser zar, y que en cierta forma se puede decir que Stalin admiraba a la familia zarista porque quiso hacer lo mismo, ¿verdad? Quería formar una dictadura por en eso, ese tiempo, como Alemania, como Hitler. Por eso, papá, pero la idea de Lenin no era esa. Y Lenin agarró mala fama por las tonteras de Stalin. ¿Lenin agarró mala fama? Mala fama por las tonteras de Stalin. Ahora, papá, ahora. Fíjate lo que te estoy diciendo. Bueno. ¿No decía Trotsky cuando llegó aquí en México que en cierta forma a Lenin lo había matado, o Stalin? ¿Quién? Stalin había matado a Lenin. Lo mandó matar. Lo mandó matar, mandó un doctor, y el doctor lo fue recetándole cosas que no debía, y así fue como lo fue matando.